Átomo, choque de titanes. El Imperio Austríaco, 1844. Nace Ludwig Boltzmann, una pieza clave para comprender al mundo como lo hacemos hoy en día. Este físico austríaco dio su vida, literalmente, para comprobar la hipótesis atómica, la hipótesis que planteaba que los átomos de los cuales hablaba Aristóteles eran reales, que realmente era lo que componía todo lo que nos rodea. Boltzmann dedicó años de su vida a comprobar que estos ladrillos minúsculos eran verdad, pero siempre tuvo a su contra al químico alemán Wilhelm Hausmann, el cual, como muchas más personas, negaba la existencia del átomo y su función en el mundo físico. En 1906, Ludwig Boltzmann se suicidó en Trieste, Italia, y las causas de su accionar no son muy claras. Sin embargo, se dice que una causa importante fue la depresión causada por su incapacidad científica de comprobar su hipótesis. Lamentablemente, Boltzmann no se había enterado de que un año antes de que se ahorque, un joven físico alemán llamado Albert Einstein había comprobado su teoría. Einstein pudo hacer esto gracias a un simple, aunque no tan simple, movimiento, el movimiento browniano, que fue descubierto por el biólogo escocés Robert Brown en 1827. Este movimiento fue captado cuando Brown estaba observando a través del microscopio granos de polen que había arrojado al agua. Lo lógico sería que una vez que el agua esté calma, las partículas de polen permanezcan quietas. Sin embargo, esto no pasaba así. Brown observaba que el polen nunca dejaba de moverse y no pudo encontrar una respuesta ante esta condición. Y el movimiento browniano siguió siendo una incógnita hasta 1905, en cuanto Einstein lo retomó para explicar la existencia de los átomos. Einstein veía exactamente lo mismo que Brown había visto hace 80 años, pero ver no es lo mismo que comprender, y ahí es donde está la gran diferencia. El físico alemán comprendía que para que estas partículas de polen se muevan, algo debía estar moviéndolas, y ahí es donde desarrolló su hipótesis. Einstein dijo que el agua estaba compuesta por partículas que se movían entre sí, y estas eran las que movían a las partículas de polen, por lo cual, para que el movimiento browniano suceda, los átomos deben existir. Pero realmente, ¿qué es un átomo? Imaginemos una pared. Esa pared está compuesta por ladrillos, y esos ladrillos, a la vez, están compuestos por otro material. Lo mismo pasa con el átomo. Todo lo que nos rodea está compuesto de átomos. Son la base de la estructura del universo. Actualmente, reconocemos 118 tipos diferentes de átomos, a los cuales llamamos elementos. Son imposibles de ver a simple vista, muy pequeños. Para entrar en contexto, hay billones en un grano de arena. Pero existe algo aún más pequeño, las partículas subatómicas. Son las que forman el átomo y existen tres tipos de ellas. Los protones, con carga eléctrica positiva, y los que dictan el ADN del átomo, los neutrones, que no poseen carga, y los electrones, con una carga eléctrica negativa. Protones y neutrones forman el núcleo del átomo, y orbitan en él los electrones. ¿Y pueden variar la cantidad de neutrones en un átomo? Sí, algunos lo hacen de forma natural y otros se llevan a cabo en laboratorios. Cuando un átomo cambia su cantidad de neutrones, esto lo convierte en un isótopo del mismo elemento. Por ejemplo, si un átomo de un elemento X tiene 22 neutrones y por algún proceso pasa a tener 23, pues entonces ese átomo pasa a ser un isótopo de nuestro elemento X. Por último y no menos importante, tenemos a los electrones. Estos son los que le dan carga eléctrica negativa al átomo y su masa es 1800 veces menor que la de un protón. Por eso, generalmente, no se toma tan en cuenta los electrones cuando queremos sacar la masa de un átomo. Esta partícula subatómica, a diferencia de las dos anteriores, no se encuentra en el núcleo, sino que se encuentra girando, o mejor dicho, orbitando alrededor de este, en algo que llamamos órbitas suborbitales. En otras palabras, como los planetas giran alrededor del Sol, los electrones giran alrededor del núcleo atómico, con la diferencia de que las órbitas de los electrones no siempre son las mismas, tal como las de los planetas. Los electrones son los encargados de la interacción entre átomos, ya que los átomos, cuando se relacionan con otros, pierden o ganan electrones. Cuando alguna de estas dos últimas opciones sucede, el átomo pasa a llamarse ión, lo cual sería un átomo con carga eléctrica.
No es que antes no tenga carga eléctrica, sino que antes era neutra. Estaba en equilibrio, porque la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. Y cuando hablamos de iones, hablamos de dos tipos, anión y catión. Un anión es cuando el átomo queda cargado negativamente. ¿Y cómo pasa esto? Esto pasa porque el átomo ganó un electrón o le sacó un electrón al otro, con lo que interactuó, quedando así más cantidad de electrones, que tiene carga negativa, queda de protones, que tiene carga positiva. Por otro lado, un catión es lo contrario que el anión. Es un átomo de carga eléctrica positiva, la cual obtuvo mediante la pérdida de un átomo o una cesión de uno al átomo con el que interactuó, quedando así más protones que electrones. Si cambian los electrones, conseguimos iones, y si cambian los neutrones, tenemos isótopos. Entonces, ¿qué pasa si cambian los protones? Como antes dijimos, la cantidad de protones es como el ADN del átomo, por lo cual si este cambia, el átomo deja de ser el que era y pasa a ser un átomo de otro elemento. Para que la cantidad de protones cambie hay dos métodos: fusión y fisión. En el primero, el núcleo de un átomo se combina con el núcleo de otro, y en el segundo, el núcleo de un átomo se parte en dos. Sin embargo, la definición que conocemos hoy del átomo no siempre fue así. A lo largo de los años hubo miles de discusiones y refutes sobre estos. Es más, el problema se remonta hasta los filósofos de la antigua Grecia, y así sigue hasta lo largo de los años, hasta que hubo un punto de inflexión: las investigaciones del previamente mencionado Louis Boltzmann. Sus investigaciones y la de Einstein pusieron fin a las disputas, a una de las disputas más importantes de la historia de la humanidad, si el átomo era real o no. Sin embargo, las disputas siguieron hasta incluso llegaron a crearse dos bandos: los conservadores y radicales, o tradicionistas y los revolucionarios. Al fin, se puso fin a este conflicto cuando las teorías del lado radical o revolucionario finalmente fueron aceptadas. Igualmente, el átomo sigue siendo objeto de estudio en la ciencia y cada vez se encuentran más y más cosas sobre el mismo.